¿Qué tal, lectores y lectoras del mundo? ¿Cómo están? Bienvenidos a Crónicas del Libro Seriéfilo, y hoy quiero traer a colación un tema, un debate, por así decir, una reflexión, una pequeña opinión sobre el estado actual del género de fantasía y cómo hay algunas misconcepciones al respecto de lo que está pasando con el género, pero sobre todo quiero responder una pregunta muy importante. Y es que la fantasía necesita ser salvada, y es el Grimdark el salvador de la fantasía. Yo soy Eliu y acompáñame a averiguarlo. Hace una semana aproximadamente vi en Instagram un carrusel de una cuenta de fantasía que sigo que planteaba unas preguntas interesantes pero bastante provocadoras. Fue un debate ahí que se generó. Y es que decía que el éxito del Cosmere y del Romantasy ha hecho que la fantasía adulta se arriesgue mucho menos hoy. La idea era más o menos esta: que hace 20 años la fantasía épica adulta podía ser más brutal, más ambigua o más sucia, que no explicaba todo y que no recompensaba siempre al lector porque había zonas grises. Y que hoy, en cambio, gran parte del mainstream de la industria editorial nos ofrece experiencias muchísimo más cómodas, estructuras narrativas muy claras, sistemas mágicos muy explicados, tramas eficientes, y que el confort, por tanto, vuelve todo previsible, por lo que él proponía una alternativa. Él decía que la esperanza del género estaría en la ciencia ficción y en el grimdark, que se necesitaba más crudeza, más ambigüedad moral y que eso era más riesgoso. Proponía que la fantasía, en cambio, necesitaba ser salvada. Pero yo creo que ahí está el problema. Primero hablemos de algo evidente. Es innegable que el modelo de éxito de Brandon Sanderson ha influido en el mercado editorial. Los sistemas mágicos y estructurados, sus tramas bien engranadas, clímax que son pues muy construidas pero muy eficientes, por así decirlo, a veces hasta artificiosas. Una arquitectura narrativa sólida es lo que tiene, ¿no? Y pues como está funcionando se replica, ¿no? Y esto no creo que es una decadencia, nos habla del estado de que siempre ha permeado la industria editorial. La alternativa que ofrecen muchos, que está ganando tendencia, es el grimdark, que debe haber más cinismo, más personajes ambiguos, psicológicamente torturados, ¿no? Y tenemos a Abercrombie, a Mark Lawrence, por ejemplo, ¿no? Pero el grimdark, pues tampoco es nuevo, ¿no? Es una intensificación de tendencias que siempre han estado presentes en la fantasía. Por ejemplo, el antihéroe, la guerra sucia o el derrumbe del ideal de caballería. Y pues tampoco está fuera del mercado. El grimdark ya también tiene tropos reconocibles, se está formularizando. Protagonistas moralmente cuestionables, una subversión sistemática de un héroe clásico, finales amargos, violencia explícita como una seña de identidad estética. Pero el problema viene que cuando esta subversión ya la estás esperando y es una expectativa, pues ya no es subversión. El grimdark es y ha sido una reacción potente a la fantasía pues más tradicional, más épica. Pero es que aquí surge algo interesante, y es que yo no creo que el grimdark sea quien deba salvar la fantasía, ni nada, porque la fantasía no es nada más lo que vemos en las tendencias, en el TikTok y demás. La fantasía es algo que tampoco domina las mesas de novedades, nunca ha sido homogénea. Y es que mientras estamos discutiendo si el sistema mágico duro ya domesticó el género, existen obras que pues no entran en esa polarización. Ahí tenemos a Susanna Clarke, un ejemplo reciente con Piranesi, o Jonathan Strange, el señor Norrell. No es una fantasía más extraña, más silenciosa, pero que no es espectacular y que tampoco es nihilista, por ejemplo. Si salimos de la novela, apenas hablé de anime, de Frieren, Más allá del final del viaje, que es una historia que no apuesta por la brutalidad ni por contarte un mundo perfecto. Es una obra que te habla de melancolía, de tiempo, de memoria, muy intimista, y nada de esto encaja con la dicotomía Sanderson versus Grimdark, pero es fantasía, y fantasía relevante. Yo creo que el verdadero problema no es que exista una fórmula, porque es que siempre las ha habido. La espada y la brujería, por ejemplo, tenía la suya.
La alta fantasía derivada de Tolkien también. La fantasía oscura también. El problema más bien es creer que la tendencia más espectacular es lo que elimina todo lo demás. Estamos confundiendo este tema del algoritmo con una tradición que ya viene de detrás. La fantasía siempre ha estado en tensión entre el mito y la modernidad, entre la esperanza y la tragedia, y entre el asombro y el desencanto. Reducirla solamente a una guerra entre el confort estructurado y la crudeza nihilista es empobrecer el género y todo lo que viene detrás de él, la historia del género. Y es que es más profundo. La fantasía en su núcleo trabaja con el asombro, con el anhelo y con la posibilidad de transformación. Incluso cuando es oscura, la fantasía, incluso cuando es trágica, tradicionalmente la fantasía conserva una dimensión de significado detrás. El grimdark es extremo, sí, y cuando se radicaliza, a veces sacrifica esa radicalización en favor de un cinismo absoluto. Y en un mundo que ya está saturado de eso, ¿realmente es arriesgado? ¿El grimdark lo es? Quizá lo verdaderamente incómodo hoy no es escribir historias más violentas, más sarcásticas, más crudas. Quizá es atreverse a escribir historias que todavía creen en la esperanza sin caer en la ingenuidad. El riesgo no es ser más brutal, el riesgo es ser más humano. Ahora, yo tampoco soy aquí ni vengo a ser el defensor ni el representante de Brandon Sanderson, porque aunque sí es uno de mis autores favoritos, eh, yo estoy bastante desencantado de la última experiencia que tuve leyéndolo, que fue Viento y Verdad, el quinto libro de su macrosaga épica, El Archivo de las Tormentas. ¿El Cosmere ha hecho daño a la fantasía adulta? No, pero tampoco creo que el grimdark la esté salvando. Lo que vemos es algo más simple, pero también mucho más antiguo, que cuando un modelo tiene éxito, se replica. Y cuando se replica demasiado, surge una reacción, una contrarrespuesta. El género continúa expandiéndose en muchas direcciones. No está muriendo la fantasía, claro, pero pues tampoco está domesticada. No necesita ser salvada ni necesita redención. Lo que necesita es que nosotros como lectores ampliemos el espectro. El género siempre ha sido más grande que cualquier fórmula que nos dicte la industria editorial. Creo que el verdadero peligro no es que la fantasía se vuelva más cómoda, sino que nosotros nos volvamos más cómodos y dejemos de buscar más allá de lo que se nos pone enfrente. La fantasía, repito, no necesita que la salven, solo necesita que recordemos que nunca es una sola cosa. Decir que la fantasía necesita ser salvada me recuerda inevitablemente a la historia interminable de Michael Ende. En la novela, el reino de fantasía está siendo consumido, devorado por la nada. Y esto es porque los humanos han dejado de soñar, han dejado de creer, han perdido la esperanza. Han empezado a creer que imaginar es infantil, que tener esperanza es ser ingenuo, que ser adulto o maduro consiste en aceptar que el mundo es cruel y no se puede cambiar. Es decir, han confundido lo oscuro con algo profundo. Y por eso me resulta irónico que hoy algunos piensen que la fantasía deba ser salvada volviéndola más cínica, más brutal, más nihilista, más cruda y salvaje, como si el problema fuera que aún hay luz o que no se vea la luz. No estoy negando el valor del grimdark, por supuesto, yo entiendo de dónde surge. Es una reacción a una idealización del heroísmo o de las profecías, es una reacción a la saturación que hubo también culturalmente y en el mercado a la rueda del tiempo de Robert Jordan. Y del que todavía hay que decirlo, Sanderson es su mayor heredero y su mayor difusor. El grimdark es un intento de mostrar que el poder corrompe, las instituciones corrompen, la política corrompe, que la guerra no es gloriosa. Pero convertir eso en un estándar de madurez, yo lo veo problemático. Como decía J.R.R. Tolkien en su ensayo sobre los cuentos de hadas, la fantasía no niega el dolor, de hecho asume por completo que hay dolor. Él escribe en este ensayo que la consolación de los cuentos de hadas, esa alegría por el final feliz, no niega la existencia de la catástrofe, de la pena, del fracaso. La posibilidad de estas cosas son necesarias para que entendamos
la alegría o la esperanza o la gloria de cuando esto es derrotado. Por eso él mencionaba el término eucatástrofe, ¿no? El giro repentino hacia a la gracia. Esto lo borra la tragedia, presupone que existe. La fantasía no es optimismo ingenuo, es una esperanza que surge tras haber atravesado el abismo. Y en un mundo saturado de hiperconsumismo, hipervigilancia, ansiedad y que nuestra atención está capturada, atreverse a imaginar otra posibilidad no es infantil ni ingenuo, es un acto mismo de resistencia. Si decimos que la fantasía necesita ser salvada, creo que más bien revela que nosotros mismos hemos dejado de buscar fantasía con profundidad. El reino peligroso de Tolkien nunca fue un parque temático cómodo. Es peligrosa porque te transforma, porque no está hecha para evitar el sufrimiento del mundo real, pero tampoco está hecha para celebrar el sufrimiento como si fuera inevitable. Romantizar ese cinismo del grimdark no es madurez, es rendirte estéticamente y normalizar la brutalidad como una vía, como la única vía honesta y que te refuerza que no hay alternativa. Y eso es exactamente lo que la nada hacía en la novela de La historia interminable, convencer a los humanos de que sus sueños, anhelos y esperanzas no importaban. Tolkien nos hablaba de recuperación, de una capacidad de volver a ver el mundo como si fuera algo nuevo. La fantasía, por tanto, no niega la oscuridad, está para atravesarla sin que nos tengamos que arrodillar ante ella. Por eso me parece muy irónico pensar o que la salvación del género deba intensificarse el nihilismo. Porque si algo necesita ser salvado, realmente lo que esto revela no es la fantasía, somos nosotros. Somos nosotros cuando confundimos el ser adulto con estar desencantados, cuando creemos que la crudeza es igual a ser profundo, filosóficamente o mentalmente. Cuando nos olvidamos de que el asombro, la capacidad de asombro también es algo serio, es algo profundamente humano. La verdadera fantasía, si sabemos y queremos buscarla de verdad, no es edulcorada ni es ingenua. Es dolorosa, es ambigua, es trágica, pero hay una tensión siempre hacia un significado. No celebra la derrota como si fuera lucidez. Y tal vez la provocación no sea esa. Y es que en un mundo que ya es muy cínico, que ya es muy desencantado, lo verdaderamente radical no es escribir historias más crudas, más sangrientas, más irónicas. Lo verdaderamente radical es atreverse a escribir historias que todavía creen que puede haber transformación. La fantasía ha pasado por muchos de estos periodos cíclicos, la épica, la heroica, lo urbano, lo juvenil, al grimdark ahora, a Sanderson y el romantasy, o sea, ninguna corriente anula a la otra, ni a las demás. La fantasía no se agota porque existe una fórmula que sea la dominante, pero sí empobrecemos la fantasía cuando olvidamos que existen otras puertas. Que hoy predomine cierto estilo narrativo no impide que en los márgenes pues están haciendo voces que dentro de 20 años consideraremos imprescindibles. Así ocurrió tras Tolkien y así probablemente ocurrirá tras la era del romantasy y tras la era de Sanderson, que aunque les duela a los que no les gusta, se va a volver más fuerte con las adaptaciones que vengan si salen bien. Así que bueno, yo te pregunto a ti, lector, y si te gusta la fantasía, ¿tú qué opinas? ¿Qué tendencias son las que hoy te llaman más la atención en la fantasía? ¿Y tú crees que la fantasía necesita ser salvada y que el grimdark o la ciencia ficción ofrecen son la salvación a la fantasía? Cuéntame tú tus opiniones, tu lectura del género con las lecturas que has hecho a lo largo de tu vida. Esto fue Crónicas del Libro Seriéfilo. No olvides seguirme, darle like, suscribirte si te gustó el video, activar la campanita, ya sabes, si quieres que te lleguen las notificaciones cada que suba un video, y nos seguimos viendo para hablar de más literatura, más fantasía, más historia. Hasta luego.